Bendecido día al Señor, amados de Dios, a todos aquellos que están interesados en conocer y profundizar en la palabra de Dios. Hoy quisiera invitarlo a leer y abrir la palabra de Dios en Filipenses capítulo 1, la epístola del gozo. Pablo, al menos en 7 ocasiones, usa la palabra chara, que se traduce como gozo o regocijo. De esto vamos a ver más adelante, precisamente en el culto presencial a las 19, por qué Pablo tenía tanto gozo y qué importancia tiene precisamente este gozo para la vida de un cristiano y su identidad. Algo que hoy es tan necesario en un mundo que está probando a la iglesia. Filipenses capítulo 1, Pablo está precisamente compartiendo con una iglesia que tiene un aprecio muy particular. Esta carta presenta un tremendo contenido cristológico, vamos a ir viéndolo durante varias semanas, pero también plantea el tremendo desafío de la identificación con Cristo y la necesidad de ir en la dirección indicada y no hacer vana la cruz de Cristo. No solo tiene un mensaje muy actual y pertinente para todo creyente y también aquel que aún no entregó su corazón a Dios, pero está interesado en que Dios obre en su vida, en su corazón, y tiene necesidad de Dios. Trae tremendas promesas. La iglesia había sido fundada por Pablo en su segundo viaje misionero, comenzando en la casa precisamente de Lidia, una vendedora de telas que Dios abre su corazón y que va a ser mencionada en Apocalipsis. Junto con ella, Pablo llegó a contar con la familia del carcelero. En Hechos 16, tanto estos detalles, donde ellos se convierten al escuchar la palabra de Dios y se bautizan. Pablo y Silas experimentan precisamente luego, por estar en la cárcel al ser denunciados, el poder y el cuidado de Dios. Y esto hace que el carcelero se interese en las cosas de Dios y pregunte, porque Dios pone esto en su corazón, ¿qué debo hacer? Una pregunta que toda persona en un momento necesita hacerse para alzar sus ojos y corazón a Dios. Lo cierto es que fue la primera iglesia que Dios abre en Europa. Se sitúa en la actual Grecia al norte y era una ciudad importante en aquella época y además una fuerte colonia romana. Por esto de la identidad estaba tan en la mente del apóstol Pablo. Pablo no solamente estuvo en prisión, cuando escribe esta carta lo hace desde la prisión, y al escribirlo también desde la prisión, acordándose que allí había estado en las rejas, habla sobre la importancia de la obra de Dios en la vida de ellos. Filipenses capítulo 1, verso 3 en adelante. Dice Pablo: doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones siempre ruego con gozo, primera vez que menciona gozo, por todos ustedes, por su comunión o koinonía, dice otra versión, en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. La importancia de la permanencia o continuidad y el verdadero creyente que persiste en la vida cristiana. Y dice algo tremendo el versículo 6: de esto estoy convencido o persuadido, algo que viene de Dios, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, sea que nosotros vayamos a su presencia o que Él venga a buscar a los suyos. El verso 7 dice: es justo que yo sienta esto por todos ustedes. Lo llevo en el corazón, tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio. 2 situaciones totalmente distintas en las cuales es necesario estar tomado de la mano del Señor. Todos ustedes participan, qué iglesia preciosa, dice Pablo, todos ustedes participan conmigo de la gracia de Dios, porque Él me es testigo de cuánto les amo a todos ustedes. La Biblia que dice cuánto les añoro en el entrañable amor de Cristo. Y esto pide una oración: que el amor de ustedes abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. Otra Biblia dice en conocimiento y discernimiento. Y dice el verso 10, ¿cuál es el propósito de esta oración y anhelo que Pablo tiene?
por vos, por mí, por todos los que son hijos de Dios, para que aprueben o gusten lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día en que tú y yo, esto va a pasar con todos, aún con el incrédulo y el impío, se presenten ante el Señor el día de Cristo. El 11 dice, llenos del fruto de justicia que viene por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Damos gracias al Señor por su palabra. Como compartí recién en el culto presencial de esta tarde, veremos del verso 2 en adelante algo que Pablo pone y transmite y es de mucha bendición y edificación para la iglesia. Pero analicemos ahora el contenido de la primera carta del capítulo 1, la primera parte de esta carta. La iglesia, amado, cualquier iglesia cristiana estoy hablando, no una religión en particular. Iglesia cristiana es aquella que ama, adora, celebra a Dios y se centra en la palabra de Dios y sigue las enseñanzas del Señor, no del pacto dado a los judíos o la ley mosaica. La iglesia es una comunidad que se relaciona e interesa unos por otros y con otros. En el verso 3 y en varias ocasiones el Evangelio repite la frase unos a otros. En el Nuevo Testamento esta frase tan importante se registra 33 veces, en 33 ocasiones, unos a otros, mostrándonos que ser iglesia es estar vinculado a otros. Si estás en tu casa y solamente estás viendo un culto presencial, eres un mero espectador, pero no eres iglesia, ni se puede hacer iglesia de manera virtual. Se necesita el contacto, el amor, el compartir, el compañerismo o comunión, requiere la presencialidad y el servicio unos por otros. El Evangelio no es un cambio de religión o de hábitos, como le ha pasado a muchos, sino un cambio de vida y relaciones, lo cual solo es posible a partir de una nueva y significativa relación con Cristo que produce el Espíritu Santo cuando te toca el ser interior. Podemos distinguir entre un acercamiento a Dios, un encuentro con Él, y ir más allá del acercamiento, el encuentro, a una rendición con Él. Algunos pasan por la primera experiencia, tienen un acercamiento a Dios, pero sus vidas no cambian. Otros dan unos pasos más y tienen un encuentro con Dios, llegan a oír la palabra y comprender todo lo que Dios quiere hacer en su vida, en los suyos, pero se quedan allí por las preocupaciones, porque tienen otras cosas, porque no están dispuestos a abandonar ciertos vicios o actitudes. Pero el último paso es la decisión que Dios te manda. Haberse acercado, haberse encontrado con Dios sin haberse rendido a Dios no sirve de nada. Al contrario, nos presenta ante Dios con mayor responsabilidad, pero no nos va a eximir de no haber confesado a Jesús como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Es la especialidad de Dios precisamente ayudarte en este proceso de transformar tu vida, tu hogar y la comunidad en la cual vives. El Señor no solo te ama, te quiere perdonar y quiere darle sentido y propósito a tu vida y a los tuyos. Por eso es importante no solamente que leas la Biblia, sino que en tu hogar la Biblia se abra y la oración sea una actividad de todos, de la comunidad de esa casa. Pablo sabía la importancia del ejemplo en el liderazgo, por eso les menciona que ora y se acuerda de ellos. El Evangelio penetra una vida, genera nuevas e importantes relaciones y nos conecta unos con otros y hasta con personas que no conocemos, porque el propósito de Dios nos trasciende. Pablo sentía por ellos y hacía justamente que él les escribiera y se interesara. ¿Y por qué? Porque había visto que en ellos había interés por las cosas de Dios y también en participar en lo que Dios había transmitido a esta iglesia por medio de quien fue el misionero, el que les llevó la palabra la primera vez. La iglesia crece, se extiende cuando aprendemos y nos acordamos unos de otros. No solo por la oración, también podemos ministrarnos unos a otros. Los dones nos relacionan.
Y esto es importante, los dones son instrumentos, medios que Dios ha dado para servir a Dios, pero relacionarnos unos con otros y mostrar el amor, el compañerismo cristiano. La vida en Cristo no está limitada o restringida a las paredes de un templo o a las actividades de una iglesia. El campo de acción del creyente es el mundo, la ciudad, comenzando por su propia casa, su propia familia. La palabra usada en el versículo 3 para acordarse, en el Nuevo Testamento, la nueva traducción viviente dice, pienso en ustedes, es memnia, en el griego, que denota traer a la memoria, traer al presente, recordar teniendo al frente. Y está siempre relacionada con la oración. Es un buen hábito orar por las personas cada vez que Dios pone a alguien en tu corazón, en tu mente. Y no solamente orar por esta vida y sus cosas, sus necesidades. Además, también es bueno hacerle saber que Dios puso en tu corazón, si lo ha hecho, orar por él, por ella, y hacerlo en forma persistente hasta que la obra de Dios sea realizada, pero también él comprenda que Dios está orando en ti para que se manifieste en la vida de otro. Al volvernos a Dios no solamente establecemos un vínculo con Dios, también hay un nexo, una conexión comunitaria con otros, la familia de Dios. Y esto se nutre por medio de la oración. Cuando nos acordamos de la necesidad de otro, cuando nos interesamos cómo están sus cosas, sus vidas, sus problemas, sus necesidades, y las presentamos ante Dios como si fueran nuestras, porque es mi hermano, mi hermana. La oración por otros moldea nuestro propio corazón y lo va ajustando al corazón de Dios, como Jesús oraba por los suyos. Ora por ti y quiere que tú ores como Él oraba y lo hagas por otros. Amado, las oraciones como creyentes no solamente se limitan al día miércoles, donde los creyentes espirituales, no todos lo hacen, se reúnen para batallar en oración. Podemos y sería bueno orar cada vez que el Señor ponga a alguien en tu corazón. En el lugar que estés, hagas una oración, aunque sea instantánea. Señor, viene a tu nombre, viene a tu corazón el nombre de Brian, un chico que se exentó en recreo. Oramos por Brian. Señor, sácalo, permite que salga adelante el accidente que tuvo. Clarifica su vida, muestra su amor y también muéstrate en su familia, que sufre por lo que le está pasando. Cuando la iglesia se relaciona, Dios obra. Y cuando esto sucede, hay vidas tocadas, cambiadas, transformadas, porque los hermanos se integran en comunidades en el sentido pleno. Por eso dice Pablo a los filipenses, ustedes participan del Evangelio, es decir, dan de lo que reciben, de la bondad de Dios que recibieron. Por eso el Señor dijo, más bienaventurado es dar que recibir en Hechos 20. La palabra usada aquí en el versículo 5 para comunión, compañerismo, es koinonía, que significa tener parte, tener compañerismo, tener comunión con otro. El reino de Dios se afianza cuando pasamos de ser oyentes a participantes, cuando en verdad nos involucramos en tener parte en lo que Dios está haciendo en mi vida, en la vida de otros y en la ciudad o lugar donde está. No solamente en el templo o iglesia, más allá de las paredes o donde alcance la iglesia con sus actividades. El campo de acción de la iglesia siempre tiene que ser el mundo en el cual estás, en el ambiente donde te moves, siempre comenzando por casa. Amado, cuando Dios comienza algo, no lo deja a medias. Continuará, no solo como dice el versículo 6, hasta la restauración de una vida, irá obrando en cada área de tu vida, de tu corazón, de tu hogar, de los tuyos. El propósito del Espíritu Santo es doble. Por un lado, presentarte ante Dios transformado y además obrar en tu vida y en los tuyos de tal manera que otros se sientan atraídos y se interesen en Dios, porque la obra de Dios, cuando Él la realiza, es visible, te cambia, te transforma, hasta las facciones son transformadas, porque hay gozo, hay alegría. Este crecimiento tiene que ser, al congregarnos en tres, esta participación en las cosas de Dios, tiene que ser en tres direcciones, dice el apóstol Pablo en el versículo 9. Uno, en amor. Pablo pide que abundemos en amor. El amor que Dios está hablando acá es un amor totalmente distinto al que el ser humano es capaz de ejercer
o emerge de su vida. Es un amor que solo viene de Dios, es el amor ágape, un amor que no busca lo suyo y se interesa en otros y se interesa en la salvación de otros y que Dios haga lo que está haciendo en su vida, en la vida de otro. 2, en el conocimiento. Conocimiento no es saber, es tener comprensión, una experiencia. La palabra ginesco aquí significa conocimiento por experiencia, conocimiento de su persona, conocimiento de su obra, lo que Dios está haciendo crecer y poder comprender cuáles son los propósitos, por qué Dios está trabajando de esta manera en tu vida. Y último, discernimiento, saber qué hacer, dependiendo siempre y en todo momento de lo que Dios quiere hablarte, enseñarte o llevarte a aprender aquí con H, algo que se incorpora a tu vida. En este proceso de crecer, hasta sentir como Pablo, lo llevo en el corazón, dice el verso 7. ¿A qué está apuntando Pablo? ¿Qué nos quiere indicar Pablo con esta participación del Evangelio? 2 cosas. En primer lugar, participar del favor o la gracia de Dios, de lo que Él hizo o está haciendo, también Dios, te lo vuelvo a repetir, lo quiere hacer en otras vidas, lo hace en ti y nos comisiona para compartir y decirle, vengo a hablarte de Jesús, porque quiero hablar de Dios. Como yo te estoy hablando en este momento, te hablo de Dios porque Dios cambió mi vida. Y le digo a otros, quiero hablarte de aquel que cambió completamente mi vida, me sanó, me restauró, me dio un propósito, una pertenencia, me dio una familia, me dio una razón para vivir. Sé participar de las cadenas de Cristo. Pablo estaba en prisión, estaba encadenado. Sin embargo, las cadenas que él aquí menciona se refieren a otras, las cadenas de Dios, las cadenas espirituales que te vinculan con Dios, con los propósitos de Dios, y que algunos no tienen y por eso abandonan, desertan, aflojan, desisten de la mejor decisión de su vida, caminar con Dios y persistir en el camino de Dios. Se alejan de Él cuando el compromiso es, en todo momento, en todo tiempo, ser un creyente genuino, de verdad, y tener la misma certeza, porque en un momento determinado, cuando los discípulos abandonaban a Jesús, Juan 6, el Señor les pregunta, ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro, el bocón de Pedro va a contestar con esa sabiduría que Dios le da y que también te puede dar a ti. ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Juan 6, tener este conocimiento, esta certeza, esta paz de que no hay otro como Dios, no hay otro camino mejor que el camino de Dios. Participar del Evangelio, tanto en su defensa como en su confirmación, es esencial. Son las razones que Pablo va a dar, de esto voy a hablar en otro momento, pero todo creyente tiene esta doble tarea. Y hoy quiero centrarme, para ir terminando el versículo 10, que es la clave para todo creyente que está verdaderamente interesado en que Dios continúe su obra en su vida, en su hogar. Vamos a hablar más el otro domingo sobre esto. Pero para terminar esta mañana, la vida cristiana comienza con una importante decisión. Cuando nos abrimos a Dios, cuando le confesamos nuestra necesidad de Él, cuando nos confesamos nuestra condición que le hemos apartado, que le hemos descuidado, que le hemos dado el lugar que Él quiere tener en nuestra vida, entonces estamos más allá del acercamiento, del encuentro, estamos en las puertas de la rendición. Esa es la decisión clave en una vida. ¿La tomaste ya? La vida comienza cuando uno escoge lo mejor. La mejor decisión es rendirte, entregarte a Dios como Pablo lo hizo. No estoy hablando de servir o de ser misionero, estoy hablando de dejar todo, especialmente tu vida, cada parte, cada área en sus manos para que Dios haga su obra y tú seas el objeto, el sujeto del amor, del perdón y de la obra de Dios. Una vida así da frutos y vale la pena vivirse y además genera una herencia preciosa, espiritual en los tuyos. ¿Cuántas horas al día debo estar de guardia, atento a Dios en todo tiempo cuando Dios es tu guardador? Señor, en mi oración en este momento en que si hay una persona escuchando, viendo este mensaje y está necesitado de Dios y solamente ha tenido un acercamiento, tiene interés en ti, pero le falta dar el paso de la entrega, tomar la decisión que cambiaría su vida, Señor, yo oro para que Él o ella lo haga este mismo día, este mismo momento. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.